Buenas noches, amigos de La Pirinola. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa semanal, aunque ahora hubo un poquito más de espacio entre un programa y otro, y además estamos estrenando formato a través de esta tecnología novedosa para estos viejitos como nosotros, que es Zoom. Bueno, preparamos un tema que esperamos sea de interés social, de interés cívico, que son las 4 obras prioritarias en materia de infraestructura del gobierno federal. Hoy estamos solo 3 de los usuales miembros del programa. Nos falta la presencia de Antonio Álvarez, que esperamos que por ahí se libere de una posada en la que parece que se atoró, y en cuanto pueda, pues se nos sume. Y si no, pues nos quedaremos con 3 de las 4 obras, ¿verdad? Y habremos de comentar los distintos aspectos entre Carlos Lira, nuestro amigo participante usual, Héctor Lira, que por ahí ahorita se nos desapareció, trae algunos problemas técnicos normales en la novedad de estas tecnologías para nosotros, pero seguramente ahorita se reconecta. Suele parecer. Sí, ahí está ya. Bien, bueno, hablamos de 4 obras emblemáticas del actual régimen. Tenemos Tren Maya, refinería de Dos Bocas, aeropuerto y transísmico, ¿no? El proyecto que pretende atravesar el istmo de Tehuantepec y hacer una conexión ahí para carga y pasajeros. Bueno, no sé con quién quieran empezar. ¿Quién levanta la mano? El que tú digas, con ese empezamos. Ok, pues a ver, vámonos, Carlitos. Mira, yo me puse a investigar acerca de la obra del aeropuerto Felipe Ángeles. Es una obra, yo creo que bueno, todas han estado muy cuestionadas, ¿no? Todas las obras estas del presidente, de esta administración. Pero esta en especial creo que ha sido muy criticada por el hecho de haber también involucrado la cancelación del aeropuerto, o la obra emblemática de la administración de Peña Nieto, del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Con todo lo que llevó, que fue el costo de haberlo cancelado, y después la polémica esta de que si no era viable, si era viable el lugar donde estaba, que si las aerolíneas no iban a querer viajar ahí, que estaba muy cerca del otro, bueno, todo esto. La obra ha ido avanzando después de muchísimos amparos que le pusieron, los he ido sorteando, y ahorita tengo algunos datos, algunos números que les voy a ir presentando, y después lo vamos platicando. En lo que pude investigar, parece ser que va a ser una obra hecha casi en tiempo récord para el nivel de obra que es, hecha totalmente con ingeniería mexicana, a través del ejército. Yo no sé si también asesorada con algunas otras firmas internacionales para la elaboración de estos proyectos aeroportuarios. Pero la verdad, yo me quedé impactado de lo que están haciendo y ver los videos de la obra, el avance que lleva en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar diciéndoles que esta obra ya va al 40% de avance. Va muy rápido. Está pronosticado la primera parte para entregarse, o está comprometida para entregarse en 2022, principios del 2022. Con este 40%, bueno, el costo de esta obra, y eso va a estar bien interesante los números, el costo proyectado de esta obra era de 79,305 millones de pesos. Pero por algunos ahorros que se han hecho, han bajado hasta ahorita, y eso lo pueden constatar en la parte de donde tienen toda la información de esto, han logrado ahorrar más o menos unos 5,000 millones de pesos. Ahorita la obra ya está presupuestada en 74,535 millones de pesos. Cosa rara, porque normalmente las obras de los gobiernos empiezan en un monto y normalmente van aumentando y van aumentando. Ahorita lo vamos a comparar incluso con el Texcoco, ¿no? Me llamó la atención cómo diseñaron el aeropuerto. Fíjense que la torre de control, que por cierto tiene 88 metros de altura, edifica, o el símbolo de esto es el arma de los aztecas, aquella arma de piedras de obsidiana, que le llamaban el Macahuatli. Es el arma prehispánica con filos de obsidiana
que usaban los guerreros aztecas. O sea, es totalmente, claro, modernizado, ¿no? Pero Claro. evoca a eso. Y en la base, lo que es la base, el centro de operaciones, donde está en la parte de abajo, evoca al escudo que usaban los guerreros aztecas. Pues ¿No? está Yo creo padre, que así de entrada no sé, está muy padre. sí, está muy padre, ¿no? Entonces, eso me impactó porque dije, bueno, es algo que Nunca lo si hubieras no, visto en un gobierno con pretensiones modernistas, ¿no? jamás, incluso también si tú lo ves, dices, está bonito el diseño, pero no entenderías de qué trata, ¿no? Porque sí está muy moderna, pero lo que hace referencia habría que entenderlo y leerlo, y eso me gusta, que trata de reivindicar un poco la ingeniería o la cuestión de que está hecho en México y que podemos hacer las cosas, ¿no? Independientemente que habrá que ver en el tiempo realmente cómo funciona, cómo opera y si queda como lo están diciendo, ¿no? Sí. Para el escudo este se llamaba el Chimali, así le llamaban, ¿no? Sí. Me llamó la atención los baños, por ejemplo, vamos a hablarte un poquito de la obra, ¿no? Los baños, son 33 baños por ciento en el complejo del aeropuerto. Todos son, en la parte interior van a tener cuestiones temáticas, como, por ejemplo, el decorado va a ser cultural, van a ser motivos culturales, históricos o turísticos, entre ellos la charrería, el tequila, el Día de Muertos, Chapultepec, cosas como esas. Supongo que algún turista extranjero cuando entra. Un catálogo de emblemas nacionalistas, ¿no? Exactamente, sí. O sea, eso me está gustando porque normalmente Está muy los padre. últimos 6 años había tirado a tratar de imitar todo, ¿no? Todo occidentalizado. Todo occidentalizado, ¿no? Entonces, están tratando de rescatar ciertos orgullo, yo creo, podría decirte. Ese es el rasgo, digamos, de más profundidad en el régimen actual, ¿no? Ese es algo Sí. que yo aplaudo de entrada, ¿no? Independientemente de la funcionalidad, de la corrección en las políticas públicas, la reivindicación de la cultura nacional es... Y sentirnos orgullosos y que podemos hacer cosas tan bien hechas como en otros países, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando dicen eso, todo el mundo lo toma como, incluso si uno lo dijera, como presunción, ¿no? Claro. ¿Cómo le vamos a poder competir a los alemanes? Bueno, no, pues sí se puede, ¿no? Cuando somos en ese aspecto una de las naciones más ricas del planeta, en el top 5 para acabar pronto. Sí, yo creo que sí, culturalmente. Lo último que reivindica la cultura, digamos, ancestral es en la universidad, ¿no? Los sí, murales. Bueno, sí tenemos en el régimen por revolucionario del PRI, tuvimos mucho de eso, pero en los regímenes de la Madrid para acá, bueno, ni soñando. No, ni soñando. Ahora, les decía que se está pensado entregar la primera etapa el 21 de marzo del 2022. Así lo manifestó el mayor Marín Solís, que es el encargado de la obra, de la Secretaría de la Defensa. En 2020, no, esa fecha que señales es un primer avance, ¿verdad? La primera parte, pero fíjate lo que involucra la primera parte, es casi el total, el 21 de marzo del 2022, la cual consiste en 2 pistas comerciales de 4,5 kilómetros, de 3 que van a ser en total, ya van a entregar 2, de 4,5 kilómetros de longitud, que son bastante grandes estas pistas, tan grandes como las quieran hacer las de Texcoco, ¿eh? Son de concreto hidráulico y también se debe entregar con sus calles de rodaje y plataformas. Prácticamente todo el aeropuerto va a estar, ¿no? La primera ala de edificios terminal con 34 posiciones de llegada, 17 de ellas de contacto y el resto remotas. Además habrá las vialidades de acceso, estación de combustible y un centro internodal donde arribarán el tren interurbano, que es otra de las partes que involucra esto, porque el aeropuerto no solo es el aeropuerto Felipe Ángeles, es la remodelación, el nuevo adecuamiento del actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. Es un complejo de 3 aeropuertos, ¿no? Y va a haber el tren que hace una interconexión, un interurbano, 2 líneas del Metrobús y camiones foráneos, taxis y transportes particular. O sea, es como hacer un hub entre 3 aeropuertos. Oye, Charlie, entonces estábamos hablando de que probablemente, es una pregunta que te iba a hacer, en tamaño y capacidad sea menor que el de Texcoco, pero que se esté pensando en una especie de conjunción con estos otros 2 aeropuertos para que acabe funcionando óptimamente. Exactamente, de hecho le llaman el servicio que se requiere. Sistema aeroportuario mexicano, le van a llamar a toda esta parte. En capacidades va a quedar entre los 3 mayor que el de Texcoco. Felipe Ángeles solo
va a tener menor capacidad que el de Texcoco. Es un aeropuerto más pequeño, ¿no? Ok. Pero la idea era en conjunto. Esa es la primera parte, pero la parte de lo que es la primera etapa, esa no la consideran como comercial, que es la modernización de la base aérea militar de Santa Lucía, la antigua Santa Lucía, que ahora va a ser parte del Felipe Ángeles. Esa se entregará en febrero de 2021, o sea, ya en este próximo febrero se va a entregar. Digamos que se adecuó esa base para funciones civiles. Exactamente. O sea, bueno, van a coexistir. La base militar anterior, de lo que le llamaba Santa Lucía, va a coexistir con el Felipe Ángeles. O sea, ya esa parte de la modernización antes. ¿Esa parte que era Santa Lucía, seguirá siendo militar o solo civil? Militar. Militar, o sea, van a coexistir, va a ser como un híbrido ahí. De hecho, en la mañana de ayer, si no me equivoco, el presidente dio un anuncio que el ejército, una empresa que se va a crear del ejército, tampoco estoy tan de acuerdo en eso, va a administrar el aeropuerto de Palenque, Tulum, el Felipe Ángeles y parte del Tren Maya, unas secciones del Tren Maya. Así como aplaudimos las muestras gráficas en el contenido nacional, aquí, bueno, personalmente me parece que es criticable el acendramiento del militarismo, ¿no? Y aparte, ¿cómo le cuestionan el manejo de los recursos a los militares? Se vuelve sobre todo, opaco, ¿no? La administración, ¿no? Cuando la administración debe ser ajena. Oye, si no debían haber participado en seguridad pública, pues menos en administración. Menos en administración, ¿no? Es una de las cosas que no hemos platicado, nunca hemos coincidido con esta parte de la 4T, que quiere meterlos en todo, ¿no? Claro, fíjense que hoy platicando en un chat, se puso un poco álgida la plática respecto a este asunto del militarismo. Yo manejaba la idea de que Estados Unidos apoyaría esa idea de la militarización y que no sería solamente una postura, una iniciativa del gobierno federal, sino que tendría incluso esos niveles de aceptación internacional, ¿no? Por calificarla con eufemismos. Sí. Que podría llamarse de una manera mucho peor, como injerencia o como una intervención política en asuntos internos de México. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Porque ellos, el resto de la gente que pertenecía al chat decía, no, esta es una estupidez del presidente y Estados Unidos no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo verían? ¿Es simplemente estar aliándose y fortaleciendo su alianza con el ejército o tendría implicaciones de más largo alcance, de más amplio alcance? Yo creo que es difícil dilucidar eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que políticas donde interviene el ejército difícilmente están sin la anuencia de los Estados Unidos. Bien, al menos eso, ¿no? Probablemente no sean impulsadas, pero al menos están autorizadas, ¿no? A mí no me gusta la idea de que se involucre en todo, y mucho menos en una empresa, ¿no? Creo que hay otras formas, porque lo hace supuestamente porque son los únicos que son honestos y han demostrado. Pero sí creo que también hay cierta presión por los americanos, el gobierno americano, porque tengan control en unas áreas donde definitivamente ha fracasado lo civil, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir una cuestión de las aduanas. Las aduanas, este año estaba escuchando en decomisos, y ahorita seguimos con el reporte, pero en decomisos de fentanilo, que es sobre todo por lo que yo creo el ejército ahora tomó las aduanas marítimas, es histórica los decomisos que hay de fentanilo, ¿eh? Entonces, eso obedece que Estados Unidos era un problema que traía muy fuerte. Quisieron elevar un poquito el control, aunque ya sabemos que el ejército es tan corruptible como los civiles, ¿no? O sea, totalmente, pero lo pueden controlar más seguramente, ¿no? Al menos por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Bien. Pero bueno, o pueden tener mejores acuerdos, ¿no? Tal vez un mejor control, básicamente. Tienen la fuerza para tener un mejor control. Hoy en día esa palabra control es fundamental en el mundo, ¿no? O sea, piensen en COVID, piensen en todo lo que está sucediendo. La palabra control es fundamental, ¿no? Es como nos está rigiendo ahora, el control. Bien. Bueno, la base esta, lo que les comentaba, ¿por qué la primera parte, que era la parte de militar, la tienen antes? Porque de ahí se tienen que hacer todo lo que va a ser civil prioridad, porque desde ahí se opera el apoyo aéreo para el plan de N3.
¿sí? Entonces era la base militar más grande en el país. Ahora, el que coexistan las bases militares con aeropuertos civiles en México no es cosa rara. En 19 bases aéreas militares que hay en el país, o que cuenta el ejército, al menos en 2/3 partes conviven con aeropuertos civiles. O sea que ahí mismo, donde están los aeropuertos, también aterrizan o hay hangares de los militares, ¿no? Sí, pues son simplemente aviones, ¿no? El manejo de aviones. Donde comparten pistas y la misma torre de control. Si quieren, les doy un poco números así para ir cerrando de lo que iba a costar, de lo que iba a costar el aeropuerto de Texcoco para ir comparando con esta obra, ¿no? Ese es un asunto importante, la comparación Sí. con Texcoco. Y después les voy a recomendar que vean un video que yo vi de que está sacando imagen, ahí véanlo, búsquenlo en YouTube, del aeropuerto. Está increíble el video, la obra, cómo está. Yo no he visto videos, para nada, no he visto nada de información. Yo creo que un poco que la multimedia tradicional pues no apoye nada al régimen actual, ¿no? Y hay mucha confusión, mucha gente te dice, costó mucho más, va a costar más el aeropuerto que el Texcoco, ya la pura cancelación es casi como un FOBAPROA. No, yo creo que no, bueno, en base a los números que nos muestran las autoridades, ¿no? También, pues, es lo que nos podemos basar. Ahora, pero bueno, lo que sí es muy claro es que independientemente de razones técnicas y demás, la cancelación del proyecto de Texcoco es el primer mensaje rotundo total, de que el beneficio para ciertos grupos político-económicos ya no iba a darse por ahí, ¿no? No, exacto. Y no voy a obedecer yo a grupos independientemente de las razones económicas y técnicas, hay un mensaje claro sobre eso, ¿no? Claro y contundente, ¿eh? Claro y contundente. Entonces, mira... en base a esa cancelación, muy cuestionable la forma que se hizo con una encuesta, la verdad, patito, muy mal hecha. Probablemente hubiera sido mucho más fuerte el impacto si lo hubieran hecho con números, porque los números, incluso ahorita que vas a mencionar, aún cancelando el aeropuerto anterior, construyendo este aeropuerto, creo que aún así hay un ahorro fuerte en dinero, ¿no? Sí, totalmente. Mira, vamos a idea. Aquí lo único malo para redondear esta idea es que aparte se canceló y ni siquiera hay detenidos. ¿Cuál fue que había mucha corrupción? Pues no se consignó a nadie por corrupción, ninguna empresa, se inhabilitó. Entonces, también quedó un poco más como mandar un mensaje, un capricho. Y probablemente después se hizo una especie de operación cicatriz, ¿no? Claro, la tenía que hacer porque si no, entonces las demandas sí venían muy fuertes. No, pues espérate, tocando ese tema, de hecho, se paga a todos los proveedores el dinero de los contratos. Lo que se les debía, sí. Hasta donde estaba hecho el contrato, o sea, no la terminación final, pero hasta donde van avanzado y probablemente un poco más, se les paga para que sí, se pagan compensaciones, sí. Claro, y hasta el nivel de avance que traían también y algunos que ya no se podían cancelar. Más o menos, mira, el aeropuerto internacional, bueno, el de Texcoco, vamos a llamarlo así, que le llaman el Naim, en su primera fase con la construcción de una terminal y 3 pistas, tenía un costo de más de 300,000 millones de pesos. Eso era, empezó en 120,000, después en 300,000, y según lo que pensaban con lo que iba a terminar costando, iba a terminar costando cerca de 600,000 millones de pesos. Era un proyecto totalmente inviable en costo para el gobierno. Y en una época como esta hubiera sido terrible, porque... Oye, ¿y esa lana de dónde iba a salir? ¿En qué porcentajes? Porque entiendo que ahí había participación de las arcas públicas y de privados, ¿no? Principalmente arcas públicas. De hecho, fue por eso las famosas fibras estas que se colocó una especie de deuda y que se iba a recuperar a través de los impuestos aeroportuarios. Pero imagínate cómo estaríamos ahorita con un aeropuerto que quién sabe cómo va a estar lo de COVID con líneas aéreas tronando, y va a estar complicado la recuperación, ¿no? Entonces, bueno, se cancela esto y según Jiménez, el ex titular de la SCT, Jiménez Espriu, en su momento dijo que el costo de la cancelación tendría un costo de 71,000 millones de pesos, luego de que se finiquitaron 692 contratos que había, 71,000 millones de pesos, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, les había comentado, está proyectado para cerca de 75,000 millones de pesos, más o menos, que fue lo primero que vimos. Entonces, si tú haces cuentas, pues realmente, aún así, cancelando y construyendo todavía te ahorras
cerca de 150,000, en el supuesto que hubiera quedado en 300,000 millones de pesos el otro, ¿eh? Ajá, Porque lo más en seguro el es que- mejor escenario. en el mejor No iba a escenario. ser así, ¿verdad? Exactamente. No, Ahora, conociendo al empresariado que estaba involucrado, que es rapaz, seguramente nos íbamos a ir a mucho más. Y no lo digo con una animadversión ideológica, sino con base en el historial de esas empresas, ¿no? exactamente, sí, totalmente. Y aparte por la historia de nuestras administraciones, siempre una obra termina con sobrecosto, ¿no? Lo vimos en la Estela de Luz, por ejemplo, ¿no? 1,000 millones de pesos. Bueno, No, pues, ese sí es el... es el monumento a la corrupción. Emblemático, sí. Exactamente. Ahora, esto fue una negociación porque el monto original de esos 692 millones, 692 contratos existentes que había al momento de que se decide cancelarlo, ascendían a 189,634 millones de pesos. Iba al 30 por cerca del 20% del avance del aeropuerto, y ven los números que ya iban. Sí. O sea, ya estaban. No, ahí se trataba de servirse con la cuchara del mole, eso. ¿No? Exactamente. No queda duda. Ahora, después de ciertas negociaciones y todo esto, se pagaron nada más 40,000 millones de pesos en los recuperables, el gasto de no recuperables era de 40,000 millones de pesos, de los cuales solamente se pagaron 14,932 millones de pesos en base a negociaciones que hubo, y llegaron a un costo total supuestamente de 71,000 millones de pesos, es lo que costó la cancelación. También de ahí se logró rescatar 140,000 toneladas de acero, por lo que se pudieron recuperar cerca de 4,000 millones de pesos del acero que ya había puesto para ahí. Para aprovecharse en la obra nueva. En la nueva obra, exactamente. A grandes rasgos, ¿no? Porque esto es bien difícil, yo lo encuentro en varias fuentes, me coinciden los números, pero hay gente que te dice, no, hombre, es muchísimo más, están ocultando la información. Bueno, ya es pero una nosotros no podemos, dado que no tenemos acceso a información privilegiada como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que manejar las cifras oficiales, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos están dando, ¿no? Entonces, pues lo que... En ese caso tendríamos que afirmar lo mismo de la administración anterior. Sí, exactamente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, diferencias, que aquí está bien interesante las diferencias, algunas diferencias que tenemos. Ok, el Felipe Ángeles, porque es el costo del puro Felipe Ángeles, pero todo lo que va a incluir el Felipe Ángeles, lo que es el sistema aeroportuario mexicano, involucra el Felipe Ángeles, remodelación del actual aeropuerto, el de Toluca, ampliar las líneas de Metrobús, el tren interurbano, y todo eso sí va obviamente a aumentar. Hablaban más o menos de 172,000 millones de pesos, pero aún así... 172,000, incluyendo... Toda la remodelación. Okay. Poner todo el sistema. Obras. Las 3 obras, exactamente. Que eso también iba a detonar, en cierta manera, a los otros aeropuertos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver porque, por ejemplo, en capacidades ya funcionando lo que es el sistema mexicano aeroportuario, estas 3 terminales, comparado con Texcoco, van a poder mover más o menos la capacidad para albergar 150 millones de pasajeros al año en su máximo desarrollo, 15 millones más de lo que tenían, lo que podía llegar a mover el de Texcoco. Okay. Luego bueno, pues, va a tener 8 pistas en conjunto, frente a las 6 que iba a tener el de Texcoco, y 148 posiciones de contacto que podrían mover alrededor de 1.3 millones de toneladas de carga, actualmente frente a 1.2 millones de toneladas de carga que iba a mover el de Texcoco. En operaciones anuales, más o menos tendría la capacidad de 1.2 millones de operaciones anuales, el SMA, vamos a llamarlo, contra Texcoco, que tendría 1 millón. Entonces, todo esto en conjunto sí va a tener mayor capacidad. Claro, tiene el inconveniente que hay que desplazarse de un lugar a otro. Son distancias que no son cortas, son largas, a través de la Ciudad de México. Esperemos que funcione, ¿no? Además, Carlos, si contras el de Texcoco más los otros 2, aunque no tuvieran esa remodelación, seguramente sería más grande el de Texcoco, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea era Texcoco y quitar totalmente el actual aeropuerto de México. Creo que se llama el Benito Juárez, ¿no? Era desmantelar ese aeropuerto. Era totalmente... Más para que se den una idea de las diferencias. Por ejemplo, el sistema de pistas en el de Texcoco, que eran 3 pistas en su primera fase,
tenía un costo proyectado 32 mil millones de pesos contra 7.700 millones de pesos del Felipe Ángeles. Y el de Felipe Ángeles va a ser de concreto hidráulico. ¿Qué nos lleva a eso? Que, por ejemplo, los mantenimientos, el preventivo, pues sí es cada 6 meses, en lo que decía el ingeniero militar, pero el correctivo en el otro aeropuerto, como tiene hundimientos, iba a ser anual. Cada año tienes que estarlo emparejando y emparejando. Aquí en el Felipe Ángeles supuestamente va a ser un mantenimiento correctivo cada 30 años. ¿A qué te va a llevar eso? A no tener que parar, no vas a retrasar vuelos. Realmente, si lo ves desde ese punto de vista, ha sido un beneficio por todos lados. Y algo que a mí me impactó, yo porque no conocía de esto, fue cuando vi el video cómo hacían la obra. Cada pista tiene una profundidad de más o menos 9 metros. O sea, excavan 9 metros, le meten primero 4 metros de estrato firme, luego 4 metros de relleno compactado, 25 centímetros de suelo de cemento, 22 centímetros de base hidráulica, 15 centímetros de concreto, 15 centímetros de concreto magro, y al último, 40 centímetros de concreto de alta resistencia, que es la parte de rodamiento. Está increíble, o sea, todo lo que, imagínate, en 4 kilómetros y medio excavar 9 metros, lleva un buen rato, ¿no? Entonces, la obra a mí me sorprendió. Yo pensé que realmente va a ser un aeropuerto muy normalito, y parece que no. El presidente lo presume mucho, dice que solamente en China puede haber una obra como esta, cosa que dudo mucho también, se fue muy largo, pero creo que sí puede ser una obra que a final de cuentas y a final del día puede que haya valido la pena. Lo veremos a través del tiempo, el tiempo es el que manda y el que nos va a poner en perspectiva todo, pero al parecer ahorita, como lo están haciendo y con los números oficiales, como bien dices, Daniel, parece que va por buen camino. Parece, ¿no? Habría que verlo. Podríamos decir que en términos generales, según cifras oficiales, estamos hablando de la sustitución de un aeropuerto por un sistema aeroportuario que parece que cuesta menos y va a tener más capacidad, ¿no? Exactamente. Bueno, eso pues parece calificar bien la obra así en términos generales, ¿no? Claro. Falta ver es lo que yo les decía. Es lo que yo les decía cuando se decide hacer ese aeropuerto y el de Texcoco abandonar con esa obra. Me hubiera gustado mucho que hubieran dado explicaciones técnicas y de costos, que a lo mejor hubieran hecho una obra nacional y en base a eso tomar una decisión de Estado, ¿no? Incluso del presidente, no por medio de una encuesta que a lo mejor, y chafa, ¿no? Que a lo mejor quiere hacer alusión a la democracia, pero a mi gusto lo deteriora, le deteriora incluso si es superior en cuanto a costo, avance tecnológico, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo criticaría esa parte y alabo la otra parte de lo que están haciendo. Y bueno, como tú dices, Carlos, el tiempo dirá si realmente esto valió la pena. Adecuada, ¿no? Valió la pena. Yo creo como diseño, como tener un aeropuerto de nivel mundial, era más el de Texcoco, ¿no? O sea, el diseño que tenía iba a ser espectacular. Era el aeropuerto. Ostentoso, ¿no? Ostentoso, pero ¿realmente lo ocupabas que fueras en esas magnitudes de dinero? No sé. Mira, mucha gente uno de los problemas que veo es que se compara el actual proyecto con el anterior. Exacto. Si el anterior no hubiera existido, esta obra sería, bueno, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso habrá que ver y es lo que encontré ya más adelante y van concatenándose un poco con las otras obras, ¿eh? Sí, claro. Sí, bien. Van muy a la par. Ok, pues no sé si quieres decir algo más sobre esa obra, Charlie, y si no, pues pasar. Yo creo que con esto nuestro auditorio está dando una buena idea de lo que es. Les invito a que busquen, entrar muchísima información, vean en YouTube algún video desde, no, ¿cómo se llama esa pida? Sea es de un noticiero de imagen, y él seguido va al aeropuerto y va está dando seguimiento y avances a la obra. Y la verdad, hasta ahí, mira qué imagen le tira duro a la 4T. Bueno. Hasta él se queda sorprendido de cómo va la obra y el tiempo y el ritmo que llevan, al 40% desde que empezó. Bueno, esto es, y con los amparos, porque estuvo detenido un buen rato, va bastante rápida. Yo no dudaría que sí entregaran en tiempo y en forma el aeropuerto. Que sea funcional y que se pueda hacer todo el sistema, ahí es otra cuestión, ¿no? Bien. Ok, ¿con cuál nos seguimos, hermano?
¿Cómo andamos de tiempo? Porque creo que a lo mejor están siendo extensas Tú no te preocupes, tú presentaciones. dale. No, porque- Es Zoom. Aquí nos vamos a seguir toda la noche. Ok, pues si quieren yo les hablo un poco de la refinería de Dos Bocas. Chale. Ok, bueno, para empezar, ¿dónde está ubicada la refinería de Dos Bocas?